E nele programa de hoje, eu tenho ele senhor Guillermo. Como levar bem? Bien, aquí obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Fueron 26 años, obispo. Se 26 acuerda años. como pessoa? Claro que sí. Como foi? Pues fue desde muy pequeño, desde que yo iba creciendo ahí en mi familia hubo desde un principio muchas carencias, hubo situaciones difíciles, había mucha necesidad, no había unión familiar. Desde ahí yo me recuerdo que de alguna manera mi padre, él luchaba por nosotros, pero no era lo necesario, no alcanzaba el dinero para sustentar los gastos de nosotros, mío y de mis hermanos. De ahí yo empecé a notar, no preguntaba yo nada, pero yo empecé a notar que había situaciones difíciles, que no nos alcanzaba para comprar cosas extras, para dulces, En ese entonces, en esa etapa uno desea cosas, las cuales no había dentro de nuestro hogar. De ahí surgió una necesidad, porque yo veía que a mis primos, a los familiares más cercanos, a ellos sí tenían cosas, mas sin embargo yo, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿yo por qué no tengo eso? ¿Yo por qué no tengo lo que mis primos tienen? Porque venían situaciones en las cuales yo solo quedaba viendo a los familiares, me quedaba viendo a los primos. Pero de ahí, poco a poco, yo me fui dando cuenta que había pues, una necesidad en mi casa. Fui creciendo con eso, obispo, fui creciendo con esas situaciones y yo me daba cuenta que no alcanzaba. Mi mamá era la que se preocupaba, la que se tronaba, como decimos nosotros, se tronaba los dedos para ver el gasto de la casa, porque de alguna manera aportaba a mi papá, pero no era lo suficiente. Yo fui creciendo con eso. Y yo me di cuenta con el paso del tiempo, ya un poquito más adolescente, obispo, que la situación empeoraba. Mi papá era alcohólico, nací yo en una situación difícil con ellos, porque no nada más él, sino también junto con mis tíos, era un ambiente aparentemente familiar, pero era de estar tomando los fines de semana, entre semana. Entonces yo fui viendo todo eso, ¿no? Yo no me hacía las preguntas ni le hacía las preguntas a mi papá o a mi mamá, el por qué sucedían esas situaciones en mi casa. Pero yo fui creciendo con esos ejemplos ya ahí de mi padre, de mis tíos, y yo creí que era una convivencia normal, porque los fines de semana era de que se juntaban, empezaban a tomar, empezaban bien, pero desafortunadamente todo terminaba en discusión. Había problemas ya después de que estaban ya en un estado ya de ebriedad ya avanzado, empezaban a discutir, empezaban a pelear. Eso hacía que mi mamá le reclamara a mi padre que por qué se ponía de esa manera. Entonces nosotros veíamos cómo ellos peleaban, cómo gritaban, cómo de alguna manera se ofendían. Mi papá la agredía a mi mamá, y entonces mi mamá de alguna manera nos defendía, yo me acuerdo que nos decía, háganse para allá, no vean, métanse a su cuarto, porque yo estoy hablando con su papá, pero sin querer nosotros oíamos las discusiones, oíamos cómo gritaban, cómo se ofendían, obispo. Una infancia marcada por la miseria, por la agresividad y por los vicios. Es verdad, obispo. Es verdad, y así es como nosotros fuimos creciendo. Nosotros nos damos cuenta que no cambiaba la situación. Por más que mi papá le quería echar ganas, por más que él quería sacarnos adelante, no podía. Ajá. Nosotros estábamos viendo la situación y queríamos hacer algo, queríamos salir adelante, pero veíamos que no avanzábamos para nada. Desafortunadamente yo fui creciendo así, obispo, con esas situaciones, con esos ejemplos, a lo mejor no directamente que me los enseñaran a mí, sino yo fui viviendo eso sin preguntar a nadie nada. Ya con el paso del tiempo, obispo, ya cuando yo ya terminé una etapa de escuela en la secundaria, incluso yo conocí ya amistades, amigos, en donde yo ya me inicié para fumar, yo ya me inicié para tomar, me invitaban y yo no decía que no. Yo decía, como yo veía que era algo natural o algo que yo veía en mi familia, yo creí que no, pues que era lo correcto, ¿no? Que era lo normal, que si ellos lo hacían yo también lo podía hacer, y no había nadie que me dijera nada para yo seguir esos pasos. Y así fue, obispo, así fue como yo fui iniciando, yo me fui enredando ya con compañeros o con amigos ya más grandes que yo, y yo fui tomando esos ejemplos. Yo platicaba con ellos porque para esto, yo con mi padre, yo nunca tuve una relación
yo nunca platiqué, yo nunca me acerqué, no hubo ese amor que yo veía que mis primos tenían para con sus padres, ¿no? Entonces yo me refugié, se puede decir así, en los amigos. Y yo platicaba con ellos, yo sentía que ellos me entendían, yo sentía que ellos me comprendían y que sabían la situación en la que yo estaba pasando. Incluso hasta me llegué a identificar con muchos de ellos. Ellos me platicaban, yo me entendía y nos entendíamos en muchas cosas. En el momento en que yo platicaba con ellos, que empezábamos ya a tomar, a platicar, yo decía, él sí me entiende, ellos sí me entienden, yo estoy en un ambiente en donde me entienden, en donde soy comprendido. Mas sin embargo, yo me daba cuenta que mi madre ya en ese entonces se daba cuenta que yo andaba en malos pasos, se daba cuenta que yo estaba en una situación, difícil. Ella quería platicar conmigo, pero yo nunca me acerqué con ella, yo nunca tuve la confianza para poder platicar ni con ella ni con mi padre. Pero eso fue lo que me llevó poco a poco a hundirme más ya en los vicios. Yo terminé mi etapa de la secundaria, seguí una carrera técnica, pero yo seguía con amistades que tomaban, Usted que se fumaban. involucrou com os vícios. Sí. Vícios de quê? Primero fue el cigarro y después fue el alcohol, obispo. Ajá. Eso fue lo que sucedió y yo sentía digamos que una tranquilidad. Yo me sentía comprendido por las personas que yo conocía. Esto no princípio. Sim. E mais adelante, tuvo outros vícios? Sí, ya después probé la cocaína, obispo. Ajá. Probé la cocaína. También fue una etapa pues difícil, obispo, porque yo no conocía nada y fue cómo se fue mezclando eso, que una cosa me llevó a la otra. Porque yo, por no querer llegar, digamos que ebrio a mi casa, con la cocaína me hacía ser diferente, me cambiaba totalmente. Yo ya no me veía tomado, ya no me veía mal, sino que al contrario, ¿no? Yo me sentía bien con la cocaína. Uma situação pior que a situação de seu padre. Así es, obispo. ¿Es esto? Sí, obispo. Usted tuvo problemas espirituales, tormentos espirituales? Sí, pastor. Sí, obispo, perdón. Tuve esos tormentos espirituales porque yo no dormía. Padecía de insomnio e incluso me daban ataques de asma. Yo tenía situaciones en que había días que de verdad y había noches que no podía yo conciliar el sueño. Ajá. Solamente pensando en situaciones de mi casa, en la situación que estaba yo viviendo. Eso me hacía refugiarme en los vicios con mis Problemas amigos. sentimentales? Sí, ya cuando ya más adelante me casé, obispo, fue que sucedió, pues que tuve problemas sentimentales yo ya con mi esposa, pastor. Pasó eso, yo me casé, pero sin darme cuenta, yo ya tenía los mismos patrones con los que yo había vivido de niño. Yo ya hacía lo que mi padre hacía. Yo ya faltaba a la casa, ya no me importaba nada, obispo. Estaba yo en creyendo que yo estaba haciendo bien en lo que yo estaba haciendo. Me descuidé mucho de mi esposa, me descuidé mucho de mi hijo. Yo no estaba realmente consciente de lo que yo estaba haciendo, mas sin embargo seguía transcurriendo mi vida, pero yo estaba perdido, obispo. Agresividad también? Sí, obispo. Como en la casa de su padre? Sí, obispo. Así era. Yo tomé un carácter muy fuerte. A mí todo me molestaba. No me podía decir nada a mi esposa, no me podía decir nada a nadie o algún consejo de que estás mal, mira, estás haciendo esto mal, y yo se los tomaba, pues yo no lo tomaba en serio, obispo. Yo seguía mi vida, pero yo era una agresividad exagerada, obispo. ¿Problemas económicos? También hubo problemas económicos. En una temporada yo estaba bien, pero más sin embargo me llegó a faltar trabajo. Yo ya no llegaba a la casa, yo llegaba sin dinero. A pesar de que trabajaba, no me alcanzaba nada, obispo. Ajá. No me alcanzaba nada. Yo quería sustentar de alguna manera el gasto de mi casa, el gasto con mis hijos, pero ya no podía. Senhor Guillermo, era a mesma película de la casa de seus padres. ¿Es esto? Es verdad, obispo. Todo lo que passou com eles
estava passando com você? Es verdad, sí. Pensamentos malos? Sí. Que pensamentos? Pensamientos de suicidio. Ya en un momento ya eran pensamientos de suicidio porque yo ya no podía controlar nada, obispo. Yo ya no podía controlar mi matrimonio, ya no podía controlar mi vida misma. Venían pensamientos de quererme suicidar en el metro. En alguna ocasión cuando yo estaba recorriendo los andenes del metro, se me vino el pensamiento de aventarme y que terminara todo, porque ya estaba yo ya sin control, yo ya no hacía caso de nada, ya no me importaba mi esposa, ya no me importaban mis hijos, yo solamente quería vivir yo una vida y que nadie me dijera nada, que nadie me molestara. Como que usted parou de sofrer? Pues con una invitación que me hizo mi hermana, en ese entonces acudí a la iglesia, acudí al centro de ayuda, pero yo llegué, obispo, sin creer. Yo iba porque mi hermana no me obligaba, pero me hacía ver que yo iba a cambiar, pero yo no quería creer, obispo. Yo fui 2, 3 meses, pero iba yo sin creer, obispo, hasta que en una ocasión yo vi mi hijo ahorita, el mayor, en ese entonces estaba pequeño, manifestó con un mal espiritual. Su hijo? Sí, señor. Com quantos anos? Tenía 11 años ya, pastor. Aham. Ya tenía Usted 11 vino por causa de sua irmã, Sí, que és uma pessoa confiável, exacto. que és uma pessoa que queria o melhor para você. Es verdad. Não é assim? Sí, sí. Estou falando isto porque, quizás, você seja aquela pessoa que há alguém confiável, há alguém que quer o melhor para você, que, vendo a situação mala que você ha vivido, esta pessoa já disse, vamos à igreja, sua vida vai cambiar. Há Deus grande, há Deus poderoso, há Deus que para Ele não há impossíveis. Sin embargo, aunque esta palavra venga de alguém confiável, de alguém que você sabe que quer o melhor para você não ha logrado crer. Em seu caso, você hasta vino, pero dudando. Exacto. Sem crer, hasta que você teve uma prova do poder de Deus em la vida de seu filho. Não é isso? Exacto, obispo. Porque, senhor Guillermo, há pessoas agora que, vendo a programação, pensam, ele, senhor Guillermo, foi pagado. Compreende o que estou falando? Sim, sim. Há pessoas que chegam à igreja e logram ver todo o que sucede e pensam assim, não, estas pessoas também foram pagadas, pero, e no caso de seu filho, não. No. Porque estamos falando de niño de 11 anos. ¿No es esto? Es ¿Cómo verdad. fue? Sí, yo, como le comento, yo acudía, estaba yo ahí, veía, participaba, pero llegó un momento en que en un viernes, yo me acuerdo que lo vi, y ahí se puso mal. Y ya cuando pasó eso, yo en ese momento, obispo, yo me rendí y dije, Dios mío, perdóname. Yo creí que todo, es verdad lo que usted dice, creí que todo esto era pagado, que había personas que se dedicaban a eso solamente para que uno cayera, ¿no? Digámoslo así, en ese juego. Pero yo ahí me di cuenta que no, porque mi hijo no fingía. Mi hijo en verdad estaba ahí con ese mal y hasta en ese momento fue cuando yo creí totalmente y me entregué y le pedí perdón a Dios en ese momento. Ajá. Y dije, nunca más vuelvo a dudar de ti, nunca más vuelvo a dudar de tu poder. Isso, las cadenas. Sí, sí, sí. Perseverou viernes Así e domingo. es. Sí, Señor. Já vou falar com você. Jesus dijo, el mal, vino para roubar, vino para matar e vino para destruir. Pero Jesus ha venido para deshacer las obras del mal. Pero não solo para deshacer las obras del mal, sino também para trazer vida e vida abundante. Agora, como saber se esta é verdade ou não? Como saber se Jesus de verdade vino para deshacer las obras del mal, para deshacer
com ele sofrimento e para trazer vida e vida abundante. Como saber se é verdade ou não? Só há uma maneira. Há que provar. E para provar, você necessita venir. Você católico, espiritista, evangélico, crente ou não, você que quer parar de sofrer, sepa que em todos os viernes hacemos la hora del milagro, que é uma concentração de fé, milagros e liberação. E aqueles que logram de verdade crer em Deus, eles hacem a cadena, participam do tratamento perseverando e a vida cambia. Sua vida cambiou? Claro que sí, totalmente. Como é sua vida hoje? Una vida muy diferente a la que yo llevaba antes. Ahora tengo una estabilidad económica buena, obispo. Tengo comprensión con mi esposa. Tuvo conquistas econômicas? Económicas, me compré una camioneta. Aham. Trabajo ya no me faltó. Ya mi vida económica totalmente cambió. Ya no hay carencias, ya no hay discusiones. Hoje por você el tem o dinero. seu trabalho. Sí, señor. Aham. Tengo mi trabajo, es un trabajo independiente, yo ya no trabajo para nadie. Não Yo- depende de los demás. No, señor. Yo Bueno, dependo de mí mismo. a vida de Dios. econômica cambiou. Sí, sí. Ele matrimônio. También, no, totalmente, obispo, totalmente. Un cambio muy bonito, muy hermoso, porque ya no era nada de lo que antes era. Ahora ya mi esposa ya no tiene esa mirada triste, esa mirada de preocupación. Ahora, por el contrario, tiene una mirada alegre, viva, muy bonita. Hay mucha comprensión, hay mucho cariño, platicamos, entendemos a nuestros hijos, los guiamos, estamos con ellos. Tengo más tiempo yo para verlos. Ahora convivimos bien. A família é uma família de verdade. Sí, señor. Nada que ver com a família de seus padres. Exactamente, nada que ver. Bueno, la salud. Bien, todo muy bien. Ya de los ataques que yo padecía de asma, se quitaron totalmente, duermo perfectamente, ya no hay insomnio, ya no hay nada, obispo. Ya no hay nada de lo que yo me preocupe, no hay ninguna enfermedad. Os Todo muy tormentos bien. espirituais terminaram. Sí, sí, obispo, todo terminó. Ya es una vida totalmente diferente. Le puedo poner un ejemplo que de lo negro pasé a lo blanco. Es totalmente una vida distinta, transformada. O primeiro dia que você conheceu a Universal foi viernes. Sí, Viernes. un viernes. Vida nova. Vida nueva, todo. Que Deus lhe bendiga muito mais. Gracias.